Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 705. Llevo algunos meses siguiendo la evolución de Zed, que si no sabes a lo que me refiero, se trata de un editor de código con interfaz gráfico. Y lo cierto es que lo instalé en su momento, lo estuve probando, pero había algo que no me terminaba de encajar. Y no tengo claro qué era lo que no me terminaba de encajar, o por lo menos no lo tenía claro. Probablemente fuera el secuestro de NeoBeam, el síndrome de Estocolmo que sufro por NeoBeam o cualquier otro tipo de razón. La cuestión es que el pasado miércoles el amigo Paco en el grupo de Atareado con Linux, en el tópico de editores, publicó un enlace a el blog de Zed en el que decían que habían añadido una característica súper interesante y yo te diría que fundamental, que era ni más ni menos que la depuración. No te sé decir si esta era la pieza que no me terminaba de encajar, pero sea lo que fuere, hasta el momento no le había cogido el gustillo. Y evidentemente, como te puedes hacer una idea, desde el momento en que me dijeron que existía esa posibilidad, desde el momento que me enteré que podía depurar directamente con Zed, hasta que me puse manos a la obra, pasaron, bueno, el mínimo tiempo que podía pasar. Así que me dediqué, pues básicamente a eso, a exprimirlo. Y me dediqué a exprimirlo de la mejor manera que se puede hacer, es decir, iniciar un proyecto directamente con Zed y ver cómo se comporta, qué es lo que sucede. Y esto es precisamente de lo que te vengo a hablar en este episodio. Te voy a hablar sobre Zed, te voy a hablar sobre NeoBeam, te los voy a comparar y te voy a contar un poco mis experiencias y por qué deberías de probarlo tú o no. Ya depende un poco de ti. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre este editor minimalista y súper rápido que es Zed. Antes de dedicarme a esto, antes de contarte sobre el Zed, quiero hacerte un pequeño comentario, que es ni más ni menos que son dos asuntillos. Uno relacionado con el grupo de Atareado con Linux, que es sobre los modelos de inteligencia que están publicando en el grupo, y otro sobre atajos de teclado, sobre los fondos productivos. Pero esto te lo contaré al final del episodio para no despistarme. Pero voy a empezar por un paseo por el pasado. Y es que yo te diría que desde el 2017 o 2018 vengo trabajando con Vim, inicialmente con Vim. Seguro, a partir del 2019 he estado utilizando Vim como editor de código por defecto. Y fue en el momento en que entendí exactamente cómo funcionaba el lenguaje de programación Vim, mejor dicho, o V, cuando me cambió por completo el concepto y entendí las ventajas que iba a tener esto de poder trabajar directamente con el editor sin tener que hacer nada más. Y resultó realmente muy productivo. Los atajos de teclado, los modos de funcionamiento de Vim son algo que realmente son transversales a cualquier otro editor de código, ya sea Visual Studio Code, IDEA, PyCharm. Todos en un momento determinado o incorporan los atajos de teclado, o mejor dicho, los modos de funcionamiento de Vim por defecto, es decir, de caja, o bien mediante extensiones. Pero son muchos los usuarios, los desarrolladores que utilizan estos modos de edición porque básicamente pasamos mucho tiempo modificando nuestro código más que escribiendo. Y los modos de edición ayudan exactamente a esto. Los modos de Vim ayudan exactamente a esto. Posteriormente, en el 2022 o una cosa así, fue cuando di el salto a NeoBeam. Algo que me costó muchísimo. Y me costó muchísimo porque no terminaba de encontrar la diferencia entre Vim y NeoBeam. Hasta que apareció Lua y aparecieron los LSP, o mejor dicho, el LSP, el protocolo del lenguaje servidor. Este protocolo lo que permite es comunicar directamente los servidores de lenguaje con el editor. Perdón. Y de esta manera NeoBeam lo traía de caja y funcionaba realmente muy bien. También que durante esos años, hasta el día de hoy, he utilizado NeoBeam como mi editor por defecto. Y he utilizado NeoBeam como mi editor por defecto básicamente en lo que se refiere a tareao.es. En el resto
En otras facetas de mi vida utilizo otros editores como pueden ser Visual Studio Code, PyCharm o IDEA, dependiendo de lo que esté programando. Pero en mi caso, en el caso de Atareado.es, tanto para escribir los guiones de los podcasts, como para escribir los guiones de los vídeos, como para el resto de cosas, utilizo NeoBeam. Para programar en TypeScript, Rust, Python, todo lo hago con NeoBeam. O mejor dicho, todo lo hacía con NeoBeam. Porque he decidido darle una oportunidad seria a Z. Y he decidido darle una oportunidad seria a Z porque me parece algo que cambia o que revoluciona un poco la idea de los editores de código. Sobre todo hay una cosa que me ha hecho cambiar mi visión. Y es que a Z, mejor dicho, a NeoBeam le tienes que dedicar mucho tiempo. En el sentido de que tienes que investigar, tienes que averiguar, tienes que descubrir cómo programar, cómo configurar NeoBeam. Luego, una vez lo tienes funcionando, o mejor dicho, configurado, todo va muy rápido. El funcionamiento, entrar y salir de NeoBeam, es algo realmente fácil, realmente práctico. Y además tienes todo lo que necesitas, simplemente tienes tu terminal, tienes tu navegador de archivos, lo tienes todo. Y como te digo, es rapidísimo de editar. Pero yo ahí he tenido como un antes y un después, ¿no? Desde el momento en que empiezas a trabajar con NeoBeam, a configurar todas las extensiones, te das cuenta de todas las posibilidades y funcionalidades que tiene NeoBeam. Pero le tienes que dedicar todo ese tiempo y es esa lucha de amor-odio entre el tiempo que le tienes que dedicar para dejarlo todo perfectamente configurado, para que vayan tus LSP, para que vayan los depuradores, para que todo funcione, y el tiempo que le tienes que dedicar a programar. Hasta que encuentras una herramienta como puede ser Z, que la instalas y te pones a programar. Porque lo que viene por defecto ya te permite trabajar exactamente con casi cualquier lenguaje de programación con el que te puedas imaginar. ¿Pero qué es Z? Bueno, pues Z no es ni más ni menos que un editor de código que se caracteriza básicamente por ser un editor de código increíblemente rápido. Un editor de código de estos que, bueno, pues no has terminado de abrir el editor de código y ya lo tienes ahí todo preparado para empezar a trabajar, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de nada. Es, como te digo, verdaderamente muy rápido y esto simplemente se nota. Además es que es básicamente esta una de las herramientas o uno de los objetivos con los que se desarrolló este editor de código. Se desarrolló para ser rápido y para ser efectivo. Y es justo ahí donde se diferencia de otros editores. En estos tiempos en los que muchos programadores, o mejor dicho, muchos desarrolladores de interfaz utilizan frameworks de Electron, estos desarrolladores, los desarrolladores que están detrás de Z, que son unos viejos conocidos, en lugar de utilizar esto, lo que están utilizando es Rust. Y ya no porque sea Rust, sino porque realmente le han dado una vuelta a todo esto buscando otro enfoque distinto para aprovechar al máximo todo lo que tenemos hoy en día. Y no solamente se trata de los LSP, no se trata de las IAs, sino también de agentes y de trabajo colaborativo. Y todo esto hay que exprimirlo al máximo. La promesa básica de Z es un editor veloz, muy rápido, con un excelente rendimiento y que esté fundamentado en la colaboración. Es conseguir algo muy potente como Visual Studio Code, muy rápido como Beam o NeoBeam y con una construcción colaborativa. Si te das cuenta, si yo inicio Z, pues es que es realmente muy rápido. No te da prácticamente tiempo a ver cuándo se inicia. Esto es una de las características que me ha llamado mucho la atención, porque algo que siempre echo de menos es el tema de NeoBeam. Con NeoBeam, entrar y salir de NeoBeam es algo realmente muy rápido. Simplemente escribes NeoBeam y ya estás ahí, lo tienes todo funcionando o casi. Porque bueno, está cargando por detrás muchas cosas, pero bueno, ahí está. Pero en este caso, Z es que
es exactamente igual de rápido, o por lo menos es muy rápido. Y esto se nota. ¿Quién está detrás de Zed? Porque esto es algo que probablemente te sorprenda, porque detrás de Zed no hay ni más ni menos que algunos de los que estuvieron trabajando en Atom, este editor de código de GitHub. Y es algo realmente interesante porque yo creo que Atom sembró un antes o inició un antes y un después en el mundo este del desarrollo, bueno, de los editores. En concreto están detrás de Atom y de Treesiter, que Treesiter es este, te iba a decir analizador, pero es el resaltado de sintaxis que se hace habitualmente con estructuras regex. Pues aquí se utiliza Treesiter igual que en Neobim y en otros editores. Bueno, pues estas son las personas que están, ni más ni menos que Nathan Sobo, Antonio Escandurra y Max Bransfeld. No, vaya, lo habré pronunciado fatal, pero en las notas del episodio seguro que lo vas a encontrar. ¿Qué características estrellas tiene Zed? Bueno, lo primero es el rendimiento. Realmente, y tal y como lo describe Nathan Sobo, cuando lo pruebas, lo primero que notas es que va muy fluido. Abrir proyectos grandes y buscar archivos, es que va todo como un rayo. Y luego la otra joya de la corona es la colaboración en tiempo real. Aquí yo no te puedo hablar. Sobre la colaboración en tiempo real no te puedo hablar. Y no te puedo hablar básicamente porque no tengo nadie con que probar esto de la colaboración en tiempo real. Pero bueno, yo te digo que simplemente con la parte de lo rápido que va ya es suficiente. Aquí vas a tener todo tipo de herramientas. Por supuesto vas a tener una paleta de comandos desde la que puedes acceder básicamente a cualquier cosa que te puedas imaginar. Aparte de esto, tienes los atajos de teclado para llegar a las configuraciones. Una de las características interesantes de esto es que la configuración básica está en JSON, en un archivo JSON que la puedes encontrar donde normalmente encuentras todo, es decir, en config.zed, y allí puedes entrar en la configuración. Inicialmente yo había configurado muy poquitas cosas, pero con el paso de los días he ido añadiendo más. Pero son cosas ya manías mías. Por ejemplo, que los iconos que aparecen a la derecha tengan colorcitos o sean particulares, o por ejemplo que aparezcan unas líneas que marcan dónde llego a los 80 caracteres o dónde llego a los 100, qué tipo de proveedor de texto predictivo tiene que utilizar, si tiene que utilizar algún modelo. Por ejemplo, yo ahora mismo para predicción utilizo Claude. Luego las fuentes, el tipo de fuentes, todo este tipo de cosas las tienes ahí por defecto. Igual que te digo que también tienes a tu disposición otra de las características que siempre nos gustan, que son las extensiones. Aquí tienes todo un elenco de extensiones que por supuesto no le llega ni a la suela de los zapatos de Visual Studio Code. Quiere decir que está muy por detrás. Pero también tienes que tener en cuenta que esto está al principio. Estamos hablando de un editor de código que acaba de tener como característica estrella la depuración. Imagínate el camino que le queda todavía por andar. Otra característica por defecto, por supuesto, es la posibilidad de tener un terminal. Yo creo que actualmente no tener un editor de código como puede ser Zed o cualquiera, sin tener un terminal integrado, es algo que, bueno, yo creo que no está fuera de todo lugar. Por supuesto, tienes acceso a los agentes, puedes utilizar incluso como contexto los propios archivos, algo que normalmente haces en otros editores como puede ser Visual Studio Code, donde Copilot ya está integrado por defecto. Aquí en este caso pues puedes integrar Copilot o el que tú quieras, con lo cual tienes aquí también otro mundo de posibilidades. Respecto a las ventajas y desafíos en los que se encuentra actualmente esta herramienta, pues decirte que algunas ventajas son muy claras, como puede ser la velocidad. Tiene una velocidad inigualable. Esto no lo vas a ver, yo te diría que en prácticamente ningún otro editor gráfico, por lo menos. En los editores de terminal, yo te diría que también, porque la diferencia, como has podido ver, entre Neobim y Zed es que es brutal.
Otra de las ventajas muy claras es la colaboración. De esto no te puedo hablar mucho, pero es algo que inciden. De hecho, se puede entrar en distintos foros donde actualmente pues tienes opciones para hablar. Yo, como te digo, no he estado utilizándolo, pero bueno, son cosas que tienes ahí. Y luego la cuestión es que se trata de un editor moderno y eficiente. Realmente esto es así. Respecto a los desafíos y cosas que tienes que tener muy en cuenta, la primera es el ecosistema de extensiones. Como te puedes imaginar, es un proyecto reciente, con lo cual el ecosistema de extensiones es muy corto. Y además, bueno, tiene el problema de cualquier otro editor y cualquier otra herramienta. Y es que acaba de llegar a digamos, a una selva donde ya hay otros grandes jugadores. Bueno, en concreto hay un gran jugador como es Visual Studio Code, donde hay muchos desarrolladores ya que lo utilizan por defecto. Y por otro lado, bueno, solamente está disponible para 2 plataformas, que es MacOS y Linux. A finales o a lo largo de este año entrará Windows. Pero claro, Windows es otro sistema operativo, otro gran player que necesita para que se establezca un ecosistema de extensiones. Luego, las funcionalidades. Es muy probable, como puede ser el caso del tema de la depuración, que hasta el momento no estaba, pero bueno, ha llegado. Y puede ser que eches de menos otras características. Yo por ahora, con lo que hay, estoy funcionando de perlas. Y por supuesto tiene una curva de adaptación. Si vengo en mi caso, de NeoBeam, pues adaptarme a esto, a aprenderme todos los atajos de teclado o modificar parte de los atajos de teclado que tiene por defecto para adaptarlos a mi flujo de trabajo, pues es un esfuerzo que estoy realizando. Yo te diría que ya he toqueteado algún atajo de teclado, como puede ser el que me lleva a la terminal, que es, yo le he puesto control ñ, pero bueno, eso ya va a depender un poco de cada uno y de cómo funcione. Esto es así. Por supuesto, tienes para un navegador de archivos, tienes para trabajar con Git, igual que lo tienes en otros sitios. Tienes para ver las funciones principales de donde estás trabajando, el panel colaborativo para hablar con otras personas, para realizar búsquedas de todos los archivos, en fin, que tienes las herramientas habituales que vas a encontrar en todos los editores. Y por supuesto, pues todo lo que se refiere a la edición. Algo que básicamente actualmente, bueno, yo creo que es fundamental y sin lo que no podrías hacer nada. Respecto a mi experiencia personal y cómo puedes probarlo en Linux. Empiezo primero cómo puedes probarlo en Linux, que simplemente es instalarlo. Dependiendo de dónde te encuentres, pues va a ser más fácil o más difícil. En el caso de AUR, desde los repositorios oficiales yo lo he podido instalar, mejor dicho, en el caso de Arch, en el caso de Arch Linux, pues yo lo he instalado desde los repositorios oficiales y a funcionar, pero te lo puedes descargar el paquete e instalarlo. Creo que también está disponible desde AppImage. Yo para poder contarte todo lo que te estoy contando, lo que he hecho ha sido iniciar un proyecto. Y como sabes, hace unos pocos episodios te hablé sobre uLauncher, que es un lanzador que estoy utilizando en Niri, que es este Windows Tiling Window Manager. Bueno, pues estoy utilizando uLauncher para lanzarme todas las aplicaciones. Pues estoy creando el mío propio, que le he llamado Lila, de Linux Launcher. No te creas que me he calentado mucho la cabeza. Entonces lo que estoy haciendo es implementarlo en Rust y utilizar directamente Z como editor, no utilizar nada más. Y estoy probando, estoy viendo cómo funciona, estoy viendo cómo se comporta, cómo va, y lo cierto es que es muy cómodo. Sí que te tengo que decir que me está costando la curva de aprendizaje, que de todos los atajos de teclado de los que estoy habituados, pues cambiar a estos pues siempre es un problema. Pero bueno, aparte de eso, me estoy acostumbrando a algo que hace tiempo que había dejado, como es los paneles de comandos, que, bueno, está bien. Tengo que configurar todos los snippets, tengo que abrir los atajos de teclado por defecto, ir modificándolos, en fin, que todavía tengo mucho trabajo por delante y la cuestión es que, bueno, pues le tengo que dedicar tiempo. Respecto a las diferencias entre Z y NeoBeam,
por si tú vienes de NeoBeam, tal igual como vengo yo, pues te puedo decir, respecto a la filosofía, CEP, el objeto de la filosofía es rendimiento extremo, colaboración nativa y una interfaz gráfica moderna, mientras que NeoBeam es un editor de terminal y altamente configurable. Tipo de interfaz, pues ya te lo he dicho, una es GUI y la otra es CLI. El rendimiento es ultra rápido en el caso de CED porque utiliza RAS y GPU, mientras que CLI es rápido y ligero. Luego, respecto a la colaboración, tiene colaboración integrada y nativa, tanto llamadas, cursores compartidos, etcétera, etcétera, mientras que en el caso de NeoBeam lo tienes que configurar. Yo no he visto cómo se puede configurar, pero dicen que sí. La curva de aprendizaje es más baja en el caso de CED que en el de NeoBeam. Y básicamente yo te diría que en el de NeoBeam y en el de Beam básicamente es muy compleja por el tema de la configuración compleja. Mientras que en CED ya has visto el archivo de configuración que tengo yo, que lo puedes encontrar en mis .files, son apenas 80 líneas o una cosa así, es muy poco. Luego tiene un ecosistema de plugins que es relativamente moderno, con lo cual no tiene nada que ver con el de NeoBeam, que es maduro, tienes de todo. Y luego el modo de Beam, que en el caso de NeoBeam viene por defecto, y en el caso de CED lo puedes poner en marcha. Y de hecho es lo que yo estoy utilizando. Yo estoy utilizando NeoBeam, o sea, yo estoy utilizando los atajos de teclado y todos los modos de funcionamiento de Beam dentro de CED. Y bien, respecto a si lo quieres comparar con Visual Studio Code, la diferencia básicamente en que Visual Studio Code dicen que es ligero, para mí no. Para mí arrancar Visual Studio Code es casi un dolor. Ambos son con interfaz gráfica, el rendimiento de CED es ultra rápido, igual que anteriormente frente al La colaboración en el caso de Visual Studio Code de nuevo requiere extensiones. La curva de aprendizaje del caso de Visual Studio Code teóricamente es baja, pero cuando empiezas a instalar cosas, la cosa se va complicando. Y aquí, como de costumbre, gana con el tema de los ecosistemas. En fin, que a mí me resulta bastante interesante. Y me resulta bastante interesante porque creo que es una herramienta muy moderna y muy potente. Y creo que se le puede sacar mucho partido. Ya veremos en los próximos días o semanas, conforme vaya desarrollando esta aplicación, conforme vaya desarrollando Lila, pues te iré contando cómo funciona. Sobre si es el flash killer de otros editores, pues yo te diría que básicamente, como en casi cualquier otra situación, va a depender de las extensiones. Si gana rápidamente en todo el mundo de las extensiones, pues bueno, pues probablemente sí, pero ahora mismo no te sé decir mucho sobre ello. Y esto es un poco lo que quería hablarte sobre CED. Creo que es una herramienta muy interesante, creo que se le puede sacar muchísimo partido y que hay que tenerla muy en cuenta. Y ya te digo que yo a lo largo de los próximos días y semanas te iré contando. Respecto de lo que te he comentado prácticamente al principio del episodio, dos asuntos. El primero de los asuntos es que he modificado ligeramente el bot, uno de los dos expertos que va publicando todos los días tips, trucos de Python y de Bash directamente en el canal o en el grupo de Tarea con Linux en el tópico de IA, donde creo que se llama tips o algo así. Y él te va publicando todos los días un truco o en concreto en Python te va hablando todos los días sobre un módulo de Python. Hasta ahora he estado utilizando HTML para publicar en Markdown, o sea, para publicar en Telegram. Pero ya el otro día me estuvo dando problemas del funcionamiento. Así que al final he decidido volver a Markdown. Y he decidido volver a Markdown porque es algo que normalmente siempre me ha funcionado hasta hace algún tiempo, que por alguna razón me dejó de funcionar. Así que esto lo estoy probando en estos días, estoy viendo cómo va el de Python, comparándolo con el de Bash y a ver cómo se comportan. Ya te diré en los próximos días, o puedes verlo tú mismo, cómo va. El de Bash en principio está exactamente igual que estaba, es decir, utiliza HTML y quiero compararlos. Y luego lo otro que te quería comentar era básicamente el tema de los atajos de teclado. En los atajos de teclado, hace algún tiempo, creo recordar que era en el episodio número
Pues no te sé, espérate, que no te lo sé decir. Era el episodio número 94. Te estuve hablando sobre los atajos de teclado productivos. Básicamente esto de los atajos de teclado productivos es ni más ni menos que pues tener de fondo de pantalla algunos atajos de teclado que lo que te van a permitir es lo que te va a permitir básicamente es conocer esos atajos de teclado, consultarlos de forma muy rápida, y para esto lo que se trataba era de tenerlos de fondo de pantalla. Por eso era fondo de pantalla productivo. Simplemente eran chuletas con atajos de teclado. Estas chuletas con atajos de teclado estaban implementadas o estaban realizadas en su origen como archivos SVG, que lo que te permitía era hacer cosas de una manera relativamente sencilla. Y hace ya algunas semanas o meses, te diría, que he empezado a migrarlos a Types. Sobre Types he publicado diferentes artículos, incluso creo que una parte de un tutorial, he dado alguna charla, y es un lenguaje que es algo parecido a LaTeX, pero mejor dicho, es muy parecido a Markdown, pero con la potencia de LaTeX. Y lo que he conseguido es hacer ¿cómo se llama? Un atajo, o mejor dicho, una chuleta muy sencilla pero muy aparente, que te la dejo en las notas del episodio para que la puedas descargar y puedas ver las posibilidades que tiene. Por supuesto que el código fuente está disponible en el repositorio de fondos productivos en GitHub, y te dejo un enlace para que lo puedas descargar de forma sencilla. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio. Quería hablarte sobre Zed y sobre estas nuevas cosas que tengo por aquí. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes participar en esta red entrando en Telegram en WinTablet Info. Y de la misma manera, si quieres participar en el grupo de Atareado con Linux, simplemente tienes que buscar Atareado con Linux en Telegram, y allí nos vas a encontrar pues hablando de Zed o de NeoBeam o de Emacs o de cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Y nada más. Recordarte que la vida son 2 días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana, y si puede ser con Linux y en este caso con Zed, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.